Lea, porque Lea no era la bonita, ¿verdad? Pero pues Dios me hizo las dos cosas, Raquel y Lea a la vez. No sé qué, hermano. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, Padre, por tu presencia, por tu amor, Señor, por lo que tú nos quieres enseñar en este fin de año 2025 y en el próximo año que viene, Señor, que viene con todo y no lo podemos detener. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel y seguirás siendo fiel el 2026. Gracias por tu misericordia, Señor, porque son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Gracias porque tú no nos das lo que merecemos. Tu gracia sobreabunda en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos? Jesús es nuestro referente como hijos de Dios, como cristianos. En diferentes ocasiones hizo preguntas y cada tipo de pregunta tenía intenciones muy profundas. Cada pregunta que Jesús hacía a sus discípulos, a los fariseos, a las multitudes, siempre tenía una connotación profunda, relevante, trascendente, y algunas de estas preguntas eran para confrontar el pecado. Otras preguntas eran para despertar la fe de las personas. Otras era para revelar lo que había en el corazón de las personas. En una ocasión Jesús le preguntó a un hombre cojo, no sé si se acuerdan de esta historia, pero había un hombre cojo que no podía entrar o no podía ser el primero en entrar, en meterse al estanque de Betesda. ¿Recuerdan esta historia? Sí, una vez al año el estanque se removía y el primero en sumergirse era sano. Y él no podía entrar y ser sano. Entonces Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y este hombre contesta, no puedo, Señor. Cuando se quita el agua no tengo quien me meta al estanque. Pero la pregunta no era si él podía o no meterse. La pregunta tenía que ver con la condición de su corazón. ¿Quiere ser sano? Él estaba respondiendo de acuerdo a su condición, de acuerdo a lo que podía o no podía hacer. Y la pregunta que Dios tiene para ti en esta tarde es, ¿tú quieres? Pregúntale al que está a un lado de ti, ¿tú quieres? ¿Tú quieres más de Dios? ¿Tú quieres avanzar al siguiente nivel? ¿Tú quieres? Dios te está preguntando en esta noche, ¿tú quieres? ¿Tú quieres avanzar al siguiente nivel? ¿Tú quieres más de Dios? ¿Tú quieres meterte más de Dios, conocerlo más, tener un encuentro más con Él? Dios quiere bendecir tu vida. Estamos por concluir este año 2025 y vamos ya llegando al 2026. Y Dios quiere confrontar tu alma, tu vida, tu corazón y preguntarte, ¿tú quieres? El propósito de este mensaje es que tú dispongas tu corazón para que este 2026 sea un año en el que te determines a avanzar más en Dios. Te determines a depender de la gracia de Dios para que tu vida en Cristo sea más fructífera, para que cada día tú puedas conocerlo más y cumplir el propósito de Dios en tu vida. ¿Quieres hacerlo? ¿Tú quieres hacerlo? Vamos a meditar en 3 pasajes. Yo quiero que me acompañes en la lectura de 3 pasajes. El primero está en 2 Corintios 5:17. Pon un separador ahí. 2 Corintios 5:17. Otro en Gálatas 5:7. El primer pasaje está en 2 Corintios 5:17, muy conocido. Y el segundo separador va a ser en Gálatas 5:7 y el tercer pasaje que vamos a leer es Hebreos 10:39. Hebreos 10:39. El primero, 2 Corintios 5:17, ¿ya lo tienen?
Ok, yo creo que ya casi todos se lo saben de memoria, ¿cierto? Ok, los que nos lo sabemos de memoria lo vamos a decir de memoria, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Bueno, yo me la sé de memoria en las 60. Así que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Bueno, después de que Pablo escribió primero a los Corintios, algunos corintios, después de que pues pasó un tiempo, y algunos corintios empezaron a dudar de la autoridad de Pablo. Empezaron a dudar de su autoridad porque empezaron a seguir falsos maestros. Y en 2 Corintios, cuando Pablo escribe esta carta, Pablo lo primero que hace es defender su autoridad como apóstol, haciendo mención de sus sufrimientos por causa de Cristo. Entonces, cuando Pablo empieza a defender su autoridad como apóstol de Dios, lo primero que hace es menciona cuánto ha sufrido por el evangelio. ¿Cuánto ha pasado? ¿Cuántos azotes? ¿Cuántos golpes? Dice en el primer capítulo, menciona que estuvo ya casi como muerto, que ya pensaba que no la iba a librar. Y en 2 Corintios 5, Pablo dice que él pertenece a Cristo, que se ha convertido en una nueva persona. Esto es, hermanos, esto es lo que el pasaje que acabamos de leer en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa ser nueva criatura? Ser nueva criatura no significa cambiar la conducta. Sí, no significa mejorar. No significa que salga la mejor versión de nosotros. Nueva criatura significa nuevo nacimiento. Y en el griego habla de nueva forma. Tomas una nueva forma. En griego, perdón, en los originales que es en griego dice, tomas una nueva forma. Eres una nueva creación. Entonces entendemos que no es de que cambiaste tu forma de pensar, cambiaste tu conducta, ya te portas un poco mejor, ya ahora empiezas a decir Dios te bendiga a todas las personas. No, sino que es un cambio completo en el interior, un cambio por completo. Ahora eres nuevo, tienes una nueva forma. Eres otra persona en lo espiritual, eres nuevo en Cristo. No es que seas una nueva versión de ti, no, es que tienes una nueva vida en Cristo. Tienes una nueva vida en Cristo. Y sabes que el apóstol Juan, en una de sus cartas, ilustra el desarrollo humano como el crecimiento de la vida espiritual. Ya ven que dice, os escribo a vosotros padres, en la 60 dice así, y en la Nueva Traducción Viviente lo dice más claro, miren, les escribo a ustedes los que son maduros en la fe. ¿Se fijan? O sea, toma ilustra como el desarrollo humano, un padre a quien representa a alguien que está maduro en la fe, que tiene esa madurez espiritual, esa capacidad espiritual en Dios. Y luego dice, os escribo a ustedes jóvenes. La Nueva Traducción Viviente dice, les escribo a ustedes que son jóvenes en la fe. Jóvenes en la fe. Alguien que va creciendo, va avanzando, va madurando, pero que todavía le falta un poco más en Cristo. Y si nos detuviéramos a pensar, si tú te detienes a pensar, piensa en esto. ¿En qué etapa estás de tu desarrollo espiritual? ¿Eres bebé? ¿Eres niño? ¿Adolescente? ¿Joven? ¿O eres un adulto? Un maduro en la fe. También la Biblia habla de los ancianos, que los ancianos les enseñen a los jóvenes.
Un anciano le entendemos entonces que es un maestro, alguien que enseña, que tiene la capacidad de enseñar, de reproducirse en otros. Entonces el cristiano, todos aquí somos cristianos, ¿verdad? ¿Hay alguien que no sea cristiano? Todos aquí somos cristianos. O si venimos a la iglesia es porque queremos serlo, ¿verdad? Queremos ser hijos de Dios. Bueno, el cristiano tiene algunas características. Una de ellas es que reconoce que Cristo murió por él. Todos los que estamos aquí reconocemos que Cristo murió por nosotros, ¿cierto? Reconocemos que ya no vivimos para nuestros deseos, sino para agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No los escuché así medio. Reconocemos que ya no vivimos para nuestros deseos, sino para agradar a Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Ahora hubo menos amenes. Bueno, y todos los que somos cristianos reconocemos que en Cristo somos reconciliados con el Padre a través de su sangre preciosa. Cuando venimos a Cristo nacemos de nuevo y nos convertimos automáticamente en bebés espirituales. Aquella persona que recibió a Cristo, el que recibió a Cristo ayer, hoy, en estos días, se convierte automáticamente en nueva criatura. Es un bebé espiritual que necesita todos los cuidados de la iglesia, de hermanos que lo discipulen, de los pastores, que toda la iglesia, no nada más es tarea de los pastores, que toda la iglesia colaboremos y participemos en que él crezca, en que ese nuevo bebé crezca en los caminos de Dios, crezca, se desarrolle y su vida dé mucho fruto. Y Dios espera que nuestra vida dé fruto. La parábola la mencionó, creo que César el domingo, hay una parábola que es la parábola de la higuera estéril. ¿Recuerdan que un hombre plantó ese árbol, plantó esa higuera? Sí, y esa higuera estéril, ¿qué nos enseña? Nos enseña que Dios espera que la semilla del evangelio que fue plantada en tu corazón, que fue plantada en mi corazón, que esa semilla del evangelio crezca, así como esa higuera creció. Pero no menciona que la higuera creció, ¿verdad? Nomás menciona que la higuera era estéril y que la higuera no dio fruto. Entonces Dios espera más que esto. Dios espera que nosotros demos fruto, que nuestra vida sea fructífera, que nuestra vida no sea estéril, sino que nuestra vida se reproduzca. Dios espera fruto de ti. Dios espera fruto de ti. Dios es paciente, pero Él espera fruto de ti, porque la higuera pasaron 3 años. Cuando ese hombre dijo, ya no dio fruto, ya pasaron 3 años, cada año vengo y no da fruto, entonces ya la vamos a cortar. Dios es paciente con cada uno de nosotros. Sí, eso me enseña también de que Dios no, en cuanto nos convertimos, Dios no está esperando que ya demos fruto. Dios no es un Dios cruel, es un Dios bueno, que espera que en nuestro tiempo de crecimiento nosotros demos fruto. Y ahí el apóstol Pablo, en 2 Corintios, en el capítulo 5, antes de decir que si alguno está en Cristo es nueva criatura, dice algunas frases, menciona algunas frases que a mí ya me llamaron mucho la atención acerca de nuestra nueva vida en Cristo. Les voy a leer algunas frases que vienen en 2 Corintios, capítulo 5, dice, fíjense una de las frases matadoras del apóstol Pablo, o sea, él nos da con todo a todos los hijos de Dios, a la nueva criatura. No lo estoy diciendo yo, hermanos, lo dijo el apóstol Pablo, fíjense. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos. ¿Por quién gemimos y suspiramos? Por Dios. Si pasamos luchas y pruebas, es por Cristo. Cristo nos sostiene. Fíjense otra de las frases. Entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor. Quiere decir que ante Dios tenemos responsabilidades también y que hemos entendido cuáles son nuestras responsabilidades como hijos de Dios. ¿Cuántos lo hemos entendido? ¿Cuántos lo han entendido? ¿Sí? Nada más Armando. Siguiente frase que me encanta. Trabajamos con esmero
para persuadir a otros. Esa es la vida en Cristo. Eso hace un cristiano. Y eso lo está diciendo el apóstol Pablo. Trabajamos con esmero para persuadir a otros. Y la última frase de las que les quiero hablar, porque vienen muchas frases, vienen muchos versículos, muchos pasajes, pero fíjense, estas me llamaron a mí mucho la atención. Dice, esta para todos los que nos congregamos, que venimos a una iglesia. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo. Los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Ahí está hablando más de la vida de la iglesia, ¿verdad? Dice que no busquemos ministerios espectaculares, llamativos, sino que nos preocupemos de tener un corazón sincero. Y esto también nos habla a ti y a mí de lo que viene en este 2026. No estar buscando reflectores, sino estar buscando un corazón sincero, agradable a los ojos de Dios y estar buscando servirle en cada área de nuestras vidas, en todo, sin buscar ser reconocidos o ser aplaudidos. Entonces, en estas frases, estas frases hablan mucho de lo que es la vida cristiana y la vida en la iglesia como hijos de Dios. ¿Sabes? Dios condena la esterilidad espiritual. Y en el fruto ¿qué hay? En el fruto hay vida transformada, en el fruto hay arrepentimiento. Dios espera que llevemos fruto como esa higuera estéril. En el fruto hay vida transformada, arrepentimiento, reproducción. Hay buenas obras. Hay fruto del Espíritu. Porque te voy a decir una cosa. La fe verdadera se nota. Me gustó mucho esta frase que dijo el pastor César Aradilla, se la escuché a él hace pocos días, y dijo, sé el que deja huecos. Donde quiera que tú estés, como hijo de Dios, como cristiano, sé el que deja huecos. ¿Te imaginas en tu trabajo? Por alguna razón te tuviste que mover de trabajo, de residencia, de lo que sea. Entonces, que tu patrón pueda decir, no he encontrado a otro como tú. No he encontrado a otro que llene tu lugar. Como hijo de Dios, nosotros tenemos que ser esas personas que dejemos huecos. Sé el que deja huecos en tu iglesia. Si un día por alguna razón te tienes que mover a otra ciudad, y te tienes que ir de aquí, que todos puedan decir, se nota que no está el hermano, no hallamos qué hacer. El hermano abría la iglesia, el hermano se movía de aquí para acá, todo lo solucionaba, pagaba la luz antes de que nos la cortaran, hacía todo. Gracias a Dios por la vida de un hermano que hoy pagó la luz y tuvimos luz, gracias a Dios. Y que está al pendiente de cada detalle y sé el que deja esos huecos, sé el que deja esos huecos. Ahora tú pregúntate, ¿soy el que estoy dejando huecos? O sea, ¿se va a notar el día que yo no esté ahí, que yo no esté en mi casa? Porque ya no va a haber quien recoja la basura. ¿Se va a ver el día que yo no esté en la iglesia? Porque va a ser muy difícil suplir a esa persona. Se va a ver el día que yo no esté en mi negocio, o que yo no esté en mi trabajo, o que yo no esté en la escuela. ¿Sí? ¿Me van a extrañar? ¿O van a decir qué bueno que ya se fue? Sé el que deja huecos. Sé el que deja huecos como hijo de Dios en cualquier lugar que tú te encuentres. Porque tu nivel de servicio habla de cómo está tu corazón para con Dios. ¿Cómo está tu corazón para con Dios? Ahí se ve, no tenemos que anunciar a nadie, no tenemos que decirle a nadie cómo está nuestro corazón para con Dios. Se ve en nuestro nivel de servicio, se ve cuando damos la excelencia, cuando lo damos todo. Y sabes que siempre yo descubrí algo, que siempre va a haber algo más que hacer para Dios.
Sabes, cuando yo me casé, descubrí algo en mi esposo en esta área del servicio. Porque cuando yo me casé, pues yo venía de una iglesia grande y cuando me casé con él nos fuimos a servir. Antes de ser pastores estuvimos 10 meses en una iglesia pequeña. Y pues cuando estábamos ahí les compartí a las damas que fueron a la de visitación, a duelo, ¿verdad? Les compartí a las damas lo que a mí me pasó, esa experiencia que tuve, que fue nuestro primer problema. ¿Cómo olvidar, santo? No, no es cierto. Fue nuestro primer desafío. Ahora sí, lo voy a cambiar. Fue nuestro primer desafío, nuestro primer reto. Como cristianos, pues fíjense que era una conferencia para matrimonios que habíamos organizado en la iglesia, donde estábamos nosotros. Y pues nosotros vivíamos atrás de la iglesia. Entonces, pues ya yo estaba feliz, recién casada con mi esposo, todo color de rosa, todo bien. Y recuerdo que esa conferencia iba a ser a las 7 de la tarde. Y pues yo dije, pues van a ser las 5, ahorita me baño. Cuando mi esposo lo voy viendo listo y que me dice, ya vámonos. Y yo, ¿qué? Si todavía no son las 5, apenas iban a ser las 5, apenas me voy a meter a bañar. Y luego le digo, pero apenas van a ser las 5. Por eso me dice, por eso. O sea, en su servicio a Dios, en su vida con Dios, era de que las 5 ya era la hora de ir a la iglesia. Y para mí era la hora de alistarme apenas. Entonces, y él me dice, por eso. Entonces yo me sentí tan mal, hermanos, como que fallé, me sentí yo, que yo era tan sentimental. O sea, ahorita yo creo que me detengo mucho en lo sentimental, Dios me ha ayudado. Pero era muy sentimental y yo no podía parar de llorar. Me acuerdo que me bañé y yo llorando, y yo iba llorando, un mar de lágrimas, porque se me hacía tan, no sé, triste haberle fallado. Yo sentía a mi esposo, ¿no? De no haber estado. Pues ya fuimos, pero el punto era de que mi esposo tenía que estar a las 5 porque tenía que abrir la iglesia. Ya estaba todo casi listo, pero tenía que abrir la iglesia, tenía que ver lo que faltara, poner el agua, estar para cuando llegaran los invitados que venían de otra ciudad. Y pues ellos por lo regular llegan más de media hora, un poco antes de media hora, 40 minutos antes más o menos. Entonces mi esposo tenía que estar 2 horas antes en su reloj. Ya no he encontrado otro como mi esposo, hermano. Por eso me casé con él. Nada, no se crean. Pues él me enseñó a dar más en cuanto al servicio, porque siempre hay algo que podemos hacer más. Sí, cuando pensamos que ya lo estamos dando todo y vemos a otras personas, la verdad a mí me inspiran a hacerlo mejor, a dar más para Dios. A dar más para Dios. Ahora que hemos estado dando conferencias de matrimonios, mi esposo y yo, me han impresionado personas en otra iglesia que han servido de una manera que yo digo, wow, o sea, sus vidas me enseñan, me impactan, me motivan a dar más para Dios. Y se los voy a decir, no para que se sienta triste o menospreciado, no, sino para que aprendamos todos juntos de esto, de que podemos siempre hacer mucho más para Dios. Ahora, hermanos, que estuvimos en Chiapas, no, hombre, no podíamos, el pastor y yo, nos sentíamos flotando en las nubes, en el cielo, del recibimiento que nos dieron, la verdad. Un recibimiento que nosotros nos sorprendimos porque, bueno, en este caso yo me sorprendí porque ni yo hacía eso que ellos hicieron por nosotros. O sea, ni yo pensaría en hacer todo lo que esa iglesia hizo por nosotros, porque, o sea, dieron mucho más de lo que yo podía imaginar. O sea, ellos fueron por nosotros al aeropuerto, nos dieron todas las comidas, y nos antojaba algo, ahí estaban, nos brindaban más cosas, bueno, y yo, pues sí, son cosas que a lo mejor nosotros haríamos por ellos, ¿verdad? Pero hermanos, también nos llevaron a conocer toda la ciudad muchas horas, o sea, no fue 1 hora ni 2. Daban de su tiempo, aunque ellos estaban cansados, porque aparte, los líderes que fueron por nosotros eran los que organizaron todo el evento de matrimonios y cuidaron cada detalle. O sea, desde la publicidad, desde el predicador, desde la decoración. O sea, ellos eran todólogos.
publicidad, impresiones, decoración del evento, ir por nosotros al hospital, al aeropuerto, atendernos. Yo dije, oye, ellos son superhéroes porque hacen todo. Y luego nos pusieron un regalito, un detallito en nuestra habitación, en las habitaciones de todos los hermanos. También dirigían el evento, también organizaban los juegos, también ministraban, también hacían todo, también ellos. Y lo que yo dije, una de las cosas que me impresionó en cuanto al servicio de ellos fue cuando en la mañana, a las 4 de la mañana, tenían que ir por nosotros al hotel y nos llevaron al aeropuerto. Pero a lo mejor yo, hermanos, se los digo por mí, a lo mejor pues ahí los dejo en el aeropuerto, ¿verdad? Pero ellos se bajaron con nosotros, estuvieron con nosotros. Yo me sentía como que si mi mamá estuviera ahí despidiéndome, porque iban con nosotros de la mano a un ladito, iban cuidando cada detalle que nos pasaba a nosotros. Estuvieron viéndonos cuando nosotros pasaban nuestras cosas, nuestro equipaje. Y bueno, hasta el final, cuando ya nos teníamos que, pues ya subir al avión o ya irnos a un punto donde ya no los mirábamos, todavía así de lejos despidiéndonos como si fuera mi mamá, mi papá, así, todos despidiéndonos hasta el final. Y yo me quedé, wow, o sea, hay personas que hacen muchas cosas, todas en una sola persona, y que eso me motiva a mí a dar más para Dios, a hacer más para Dios. Porque no lo sabemos todo. Aún yo de pastora no lo sé todo. En cuanto al servicio, siempre hay más que Dios me está enseñando a hacer. A dar más para Dios, a dar más en mi iglesia, a dar más en mi servicio con ustedes, con los hermanos en la iglesia, a darme más y también pues a enamorarme más de Dios. Entonces, hay mucho que yo creo que no hay un tope en el servicio. Yo creo que no hay un tope en el servicio, que si alguien piensa que, ya di todo, yo creo que ese es el principio de la caída. De decir, ya, yo estoy haciendo mucho, yo estoy haciendo todo. Entonces, no hay un tope y siempre lo debemos de hacer con ese agradecimiento y con ese corazón de amor, de hacerlo porque estamos amando y estamos sirviendo al mejor, que es Dios, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a nuestro Dios. Bueno, entonces, la fe verdadera avanza. El primer punto no lo señalé, pero la fe verdadera se nota y ahora la fe verdadera avanza. Vamos a Gálatas 5:7, el segundo versículo. La fe verdadera avanza. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios, ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió a seguir la verdad? En estos años en el ministerio, hermanos, en estos años de cristiana y en estos 18 años que tenemos de pastores, he visto el esfuerzo de muchos cristianos. Me ha sorprendido cómo hay muchas historias de cada uno de nosotros. Tenemos una historia que contar. Y me impacta mucho cuando hay personas que yo he conocido que por mucho tiempo fueron bebés, pero después se levantan, tienen un despertar, tienen un encuentro con Dios así bien grande y bien fuerte y empiezan a levantarse y crecen y su vida da mucho fruto y yo me sorprendo, digo, wow, o sea, esta persona después de tantos años se levantó. Esto me quiere decir que sí se puede. Esto me habla de que Dios no nos condena y no dice, tú por 10 años has estado aquí, ya, no tienes esperanza. No, Dios es paciente para con nosotros y estamos en un tiempo de gracia de Dios.
Y después de que esas personas duraron tanto tiempo, se levantan y dan fruto y tienen un despertar espiritual. Y yo digo, wow, admiro a esas personas, porque lograron levantarse, porque fueron personas que dispusieron su corazón y buscaron a Dios. Hay un hermano que nos contó su testimonio ahora que estuvimos en Chiapas y dice que él trabajaba para Bimbo, creo, Bimbo, muchos años, y era uno de los jefes tenía un alta función, alto rango, y dice que iba a diferentes países, a Venezuela, diferentes países, entonces trabajaba demasiado, ellos ya eran cristianos, trabajaba demasiado, y en ese exceso de trabajo o en ese estrés tan grande, él sufrió una enfermedad, creo que fue infarto, ¿verdad? Le dieron infartos. Entonces, él estuvo a punto de morir y cuando él está a punto de morir, pues le dan su incapacidad, ¿o cómo se dice? Su incapacidad. Y cuando él lo incapacitan, se van a vivir de la Ciudad de México, se van a vivir a Chiapas porque tiene que vivir en un lugar más tranquilo, no todo el ajetreo de la Ciudad de México. Y cuando se va a vivir a Chiapas, tiene un despertar espiritual, que es uno de los líderes que les digo que daba todo para Dios, que daba su 100%, y yo me quedo, wow, o sea, ese tipo de personas que dices, pues sí, le pasó algo, tuvo una enfermedad, tuvo una crisis, pero se decidió, a lo mejor otra persona no dedica su vida a Cristo, pero él dedicó su vida, decidió dedicar su vida el resto de sus años, y todavía era joven, todavía no tenía ni 50 años, a desgastarse ahora para la obra de Dios y decir, si antes lo di todo por un trabajo, por algo que un día ya no va a existir, va a dejar de ser, se va a desvanecer, ahora con más fuerza lo voy a dar para Cristo y para lo espiritual, para lo que no perece. Y él con todas sus fuerzas, con todo su esfuerzo, daba todo para Cristo, daba todo para él. Y he visto también, hermanos, otro tipo de personas, muchos tipos de personas, otros que se convierten a Cristo, son bebés, y esos bebés quieren dejar bien pronto de ser bebés, como la Eli, que quiere dejar de ser bebé, bien pronto. Y así, hay bebés así, ¿verdad? ¿Quién tuvo de los hermanos que tienen hijos? ¿Quién tuvo un bebé así, que rápido quería dejar de ser bebé? Y hay otros bebés que quieren ser bebés mucho tiempo, ¿sí? Por lo regular los hijos chiquitos quieren ser bebés. Pero estos bebés que quieren crecer bien rápido, también los he visto en la iglesia, ¿sí? Unos bebés que ya tienen 1 mes, 2 meses y casi nos meten en aprietos esos bebés. Porque luego otros hermanos de la iglesia empiezan a decir, ay, los pastores tienen favoritos. ¿Por qué ya los pusieron a dar clases? ¿Por qué ya los pusieron de ujieres? Porque no los podemos detener, hermanos. Ellos van creciendo y ellos van creciendo muy rápido. Y ellos son de altas capacidades. Entonces, no los podemos detener. Hay bebés que crecen muy rápido y hay quienes quieren seguir siendo bebés y se quedan mucho tiempo de bebés. ¿Y qué pasa con los bebés que no crecen por años? Imagínense, tener un bebé que no crece por años es difícil, ¿cierto o no es cierto? Para uno como papá sería muy difícil. Son bebés que tienen una condición, que están enfermos. Dios no quiere hijos enfermos. Dios quiere hijos sanos. Si tú eres esa persona que sigue siendo bebé, es tiempo de que seas sano. Es tiempo de que crezcas espiritualmente. Es tiempo de que avances. En esta iglesia hay mucho por hacer. En el mundo hay mucho por hacer. Con los vecinos, con tu familia. En todas partes hay necesidad de Cristo. Y así como hay necesidad afuera también. Sé parte del mover de Dios en tu iglesia. Ama tu iglesia. Sirve en tu iglesia. Desarróllate en tu iglesia. Crece en tu iglesia. Deja de ser un bebé. Porque si tú
Sigue siendo bebé, estás enfermo. Sé sano en el nombre de Jesús. Dios quiere que tú crezcas. Por eso, Pablo les dice a los Gálatas, ustedes corrían muy bien la carrera. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Sabes? Hay quienes iban avanzando en los caminos de Dios y de repente ahí se quedan. Se detienen. ¿Sí? Algo pasa. Algo pasa y se detiene. Dios no quiere que te detengas. Dios quiere que sanes, que avances. Pero hay quienes, y esta se me hace la peor condición y la condición más triste, es de los que retroceden. Porque hay de todo, hermanos. Hay de todo. Hay quienes retroceden. Y Pablo les está diciendo a los Gálatas, ustedes iban corriendo bien la carrera. ¿Por qué retrocedieron? Porque ¿qué les impidió? ¿Por qué se regresaron? Si tú dabas tantas cosas para Dios, si tú lo hacías mejor, quiere decir que lo podías hacer mejor. Y si tú no lo estás haciendo, Dios te lo va a demandar. No soy yo, Dios te lo va a demandar. ¿Quién les impidió? Dijo Pablo, ¿quién les impidió a seguir, a avanzar, a correr? Iban corriendo, ¿por qué se detuvieron? ¿Por qué se regresaron en esa carrera? No te regreses, avanza. Hay mucho que tú puedes hacer en este 2026. Dios te necesita. Dios te necesita. Y si tú ya no estás, déjame decirte que Dios levantará otros que sí quieran. Dios levantará corazones que sí quieran, porque esta es la obra de Dios y la obra de Dios no se va a detener. La obra de Dios seguirá avanzando con los que quieran seguir adelante, seguir buscando de Dios, seguir creciendo. No nos podemos detener. Esta es la vida en Cristo, hermanos. Si iniciamos como nueva criatura, iniciamos como bebés, pero tenemos que crecer. Si tú ya llegaste aquí, es como el bebé. Si ya naciste, ya estás aquí, ya no te puedes regresar al vientre de tu madre, ¿verdad? Ya tienes que crecer, ya tienes que avanzar, ya no tienes que darle dolores a tus papás de que te quedes de bebé. Sí, tienes que llegar a hacerte independiente, así como en la adolescencia el hijo está buscando su independencia y empieza a separarse un poquito de los papás. Y científicamente hay algo que descubrimos mi familia y yo en estos días. ¿Qué pasa con los adolescentes? Y científicamente, hermanos, el adolescente está buscando su independencia y forma de que busca su independencia es que la voz de su mamá cuando era bebé la sentía agradable, la sentía tierna, le daba paz, le daba amor. Y para que este hijo pueda llegar a ser independiente tiene que pasar algo. Y empieza a escuchar la voz de Dios de su mamá, como que la altera. Fíjense, bien curioso, como que la voz de la mamá la empieza a alterar. Así que, mamá, no se estresen tanto. Yo descansé después, dije, ay, mis hijos, están estresados, pero pues Dios tiene su tiempo. Es parte de que tienen que independizarse, porque ellas están buscando esa independencia que es sana, es normal y tiene que pasar. Así también en la vida en Cristo tiene que pasar. Tenemos que pasar al siguiente nivel, tenemos que crecer, tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Tenemos que llegar a ser esos padres que dice la Biblia, a esos maduros en la fe, esos padres espirituales, esos padres que puedan reproducirse en otros, que puedan ser mentores de otros. Así Dios quiere que tú seas mentor de otro. ¿Ya estás mentoreando a otra persona? Si tú ya tienes muchos años cristiano, ve pensando en quién te vas a reproducir, a quién vas a mentorear, a quién tú vas a agarrar, a quién vas a tomar. ¿A quién vas a tomar? Y por último, el tercer pasaje, Hebreos 10:39. La fe verdadera no retrocede. ¿Ya lo tienen Hebreos 10:39? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Y en este pasaje, hermanos, Pablo les está diciendo a los hebreos, les dice, nosotros no somos de los que retroceden, porque los hebreos estaban pasando por un momento difícil, estaban pasando por persecución. Ellos estaban siendo perseguidos y algunos de ellos eran tentados a desistir de la fe. Eran tentados a retroceder en su fe, porque estaban pasando, en ellos yo lo entiendo, por la persecución. Pero aún así Pablo les está diciendo, tengan ánimo, porque aunque pases por las aguas, por los momentos más difíciles en tu vida, por persecución, nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos creído en Cristo, los que hemos aceptado esta gracia de parte de Dios, no somos de los que retroceden para perdición, porque si tú retrocedes, te vas a perder. Te vas a quedar ahí, vas a perder, te vas a alejar de Dios. Pero si tú dependes de la gracia y clamas a Dios por ayuda, preservarás tu alma, porque al final dice, somos de los que tienen fe. Somos de los que tienen fe para preservación del alma. No es por tus fuerzas, es por la fe en Cristo Jesús. Que tu alma se va a preservar, que tú vas a quedarte o vas a seguir siendo un hijo de Dios a pesar de lo que venga, a pesar de la lucha, a pesar de la prueba. Dios te dice en esta noche, ¿tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres avanzar? ¿Tú quieres más de Dios? ¿Tú quieres alcanzar más en Dios en este 2026 que ya viene? ¿Que ya nos quedan solamente unos días? No es el plan de Dios que tú seas estéril. Dios te dio vida para que crezcas y lleves mucho fruto. Los cristianos no somos de los que retrocedemos. Este 2026 vamos por más. Hay muchas vacantes, hermanos, en la iglesia. Hay muchas vacantes allá afuera. Hay muchos huecos que se tienen que llenar. Sé el que cuando te tengas que ir de aquí, sea muy difícil rellenar tus huecos. Sé el que cuando te tengas que ir de tu ciudad, se note, dejes un hueco en Guadalupe Victoria. Dejes un hueco porque fuiste una persona que serviste a tu comunidad, que aportaste en tu comunidad. Sea esa persona que cuando tengas que dejar tu trabajo, hayas dejado un hueco en ese trabajo. Sea una persona que cuando ya no estés en este mundo, dejes un hueco con tu manera en que tú viviste y todo lo que tú aportaste. Así que Dios ha hablado en esta hora. Si tú quieres ser esa persona, si tú quieres ser, porque esto es de tu disposición. Si tú quieres ser, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer en ti. Dios se va a encargar de lo demás. Dios se va a encargar de capacitarte. Sí, en el proceso Dios te va a capacitar. No esperes ya estar capacitado. Si solamente deja que Dios obre. Y solamente Dios te está diciendo, Dios no te está diciendo, estás ya te preparaste. No, Dios te está diciendo, ¿tú quieres? ¿Tú quieres? Si tú quieres, tú ven a este altar y tú dile a Dios, yo quiero